Uno de los puntos importantes que queremos remarcar nosotros es en esta pequeña charla, y tenemos un grupo con bastante conocimiento de tabaco, por lo que hemos visto en el pretesis, y bastante heterogéneo también, así que vamos a manejar el tema de cómo hacer para que el fumador deje de fumar. Un punto importante que tenemos que tener en claro es que el tabaquismo ya no está considerado hoy por hoy solo como un factor de riesgo, sino el que fuma debe ser considerado como un paciente que tiene una enfermedad. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, ya en el 2005 decía que el tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recidivante, y además tiene efectos graves sobre la salud pública, de tal forma que, y con esto empezamos la charla, cuando nosotros estamos frente a un paciente que fuma, tenemos que abordarlo como un paciente que tiene una enfermedad y que de esa manera hay que apoyarlo. Se dice de que el problema de salud pública, 70% de las muertes se va a producir en países en vías de desarrollo, y para nosotros sigue siendo el tabaquismo un problema que se va a incrementar para el año 2025. En el mundo va a existir un incremento importante de la gente que fuma. En países en vías de desarrollo se está incrementando, y no así en países desarrollados, donde han comprendido que fumar tiene efectos deleterios para la salud, no solamente, como bien han explicado ustedes, sino otras enfermedades como, por ejemplo, placenta previa, niños con bajo peso al nacer, disfunción eréctil en los hombres, etc. Entonces, eso se está manejando en países en vías de desarrollo, donde para el 2025 va a disminuir el consumo y por ende la tasa de muertes en esos países. Pero ¿qué pasa en Perú y en Latinoamérica? En países en vías de desarrollo se está incrementando la tasa del consumo de tabaquismo, y eso tenemos que tener en cuenta. Para eso estamos acá, capacitándonos para poder enfrentar este problema. Un punto importante que nosotros hablamos siempre es, bueno, yo soy el que fumo, pero a veces la persona que está cerca mía está inhalando también el consumo de cigarrillo. Se dice que el que fuma tiene de 2 a 20 veces más riesgo de muerte por EPOC que el que no fuma. Pero nosotros nos preguntamos y sabemos que la gran mayoría de los fumadores saben que fumar hace daño, lo saben. Pero, y aquí el punto de por qué se está abordando al paciente como enfermo, ¿por qué los pacientes que fuman no se detienen, no cesan en dejar de fumar? ¿Por qué, a pesar de que tienen el conocimiento académico, el conocimiento teórico, por qué las personas siguen fumando? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué siguen fumando? Adicción. Porque es una adicción, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros este tema de adicción? La nicotina, que se encuentra en el cigarro, que se encuentra en los cigarrillos electrónicos, ¿no es cierto? Que se encuentra en todos los tipos de cigarros que estamos inhalando, la nicotina inhalada, que pasa a través del pulmón, que tiene unos 200 metros de alveolos pulmonares, alcanza el cerebro, llega al cerebro en 10 segundos, ¿correcto? Y esto le va a dar un efecto farmacológico intenso. Entonces, el paciente que fuma inhala la nicotina, llega rápidamente al cerebro, y eso va a hacer 2 puntos importantes en el cerebro. En el cerebro nosotros tenemos el sistema mesolímbico, que es un sistema especial. Hay áreas, el núcleo de accumbens y el área ventral tegmentaria. Son áreas del cerebro donde van a haber unos receptores especiales y específicos para la nicotina. O sea, fuma, se va al cerebro en 10 segundos y la sustancia de la nicotina se va a dosar en unos receptores específicos para la nicotina, ¿no es cierto? La nicotina, una vez que fuma, llega al cerebro en 10 segundos, ¿no es cierto?, se va a dosar en unos receptores específicos que tiene acá para la nicotina, y esto va a producir una sustancia que se llama dopamina, ¿no? O sea, por eso es que el paciente que fuma, ¿no?, al tener esta sustancia de dopamina, que es un neurotransmisor que normalmente se produce en el cerebro, pero cuando el paciente fuma se va a producir en mayor cantidad. Entonces el paciente, cuando tiene dopamina en el cerebro, ¿no es cierto?, y esto llega después al organismo, el fumador aprende que con la dopamina se va a sentir bien, se va a sentir tranquilo, se va a sentir relajado, se va a sentir adecuadamente estable.
Entonces, el paciente sigue fumando, ¿no es cierto? Tiene una gran capacidad de reforzamiento, fuma en 10 segundos, llega al sistema mesolímbico, genera la dopamina y el paciente se siente bien. Por eso se dice de que estamos hablando de una enfermedad no solamente desde el punto de vista de adicción física, sino también adicción bioquímica, de receptores. Existe ahí, entonces, esos receptores que van a hacer que el paciente deje de fumar, o fume constantemente, perdón. Y cuando el paciente dice, bueno, voy a dejar de fumar, cuando no tiene apoyo psicológico, farmacológico, ¿no es cierto?, se produce el síndrome de abstinencia. Más o menos en 24 horas el paciente tiene insomnio, dificultad para la concentración. Ojo con esto, hay insomnio, dificultad para la concentración, se deprime, ¿no es cierto? Todos estos son los síntomas del síndrome de abstinencia. No se concentra, tiene insomnio, se deprime, ¿no es cierto?, cuando deja de fumar, porque le falta esa sustancia que genera con bastante intensidad cuando fuma la nicotina, segrega dopamina y el paciente se siente bien. Entonces hace su síndrome de abstinencia cuando el paciente deja de fumar, deja de tener los niveles altos de nicotina. Entonces el paciente lo que va a hacer es de que en este sistema del síndrome de abstinencia el cerebro dice, me falta la nicotina, me falta que yo genere esa sustancia que es la dopamina. Entonces, ¿qué hace cuando el paciente deja de fumar? El cerebro, en el locus coeruleus, que es una parte del cerebro, genera una sustancia de noradrenalina, que también es un problema de receptor, y hacen que aparezcan esos síntomas, ¿no es cierto?, signos desagradables del síndrome de abstinencia. Insomnio, dificultad para concentrarse, depresión, que son los síntomas del síndrome de abstinencia. Y entonces, como eso es un reforzamiento negativo, como el paciente se siente mal, porque a nadie le gusta estar con insomnio, con falta de concentración, con depresión, el paciente que se sentía tan bien fumando, vuelve a fumar, ¿no es cierto?, cuando no tiene un apoyo tanto farmacológico como psicológico. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que nosotros hablamos en relación a la dependencia que va a tener el paciente que fuma. Existen, como ustedes bien han dicho, otras enfermedades producidas por el humo de tabaco, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lamentablemente, en el Perú no tenemos una cifra nacional de cuántos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos. Hay 2 o 3 estudios donde dice que la prevalencia del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica producida por el humo de tabaco, es aproximadamente un 8%. Sin embargo, no hay un estudio nacional, son 2 o 3 estudios aislados que se han dado en el Perú. Otras enfermedades como el mal control del asma bronquial, principalmente. Pero lo que nosotros estamos trabajando con pacientes que fuman y que principalmente, como bien he repetido en los talleres, uno de los efectos importantes del tabaquismo, aparte del EPOC, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, es un artículo que ha salido publicado en el 2016, donde relaciona que los pacientes que fuman tienen EPOC y pueden en un tiempo hacer cáncer de pulmón. Por eso es que hay mucha literatura que dice, bueno, yo fumo pero no tengo cáncer, pero ¿tendrá EPOC? ¿Tendrá enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Que alguna literatura dice que es el preámbulo, el EPOC, de que ese paciente podría tener cáncer de pulmón. Y esto porque existen en esta literatura muchas vías en común en lo que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. Ese paciente que fuma, ese paciente fumador que tiene una tos en la mañana, un garraspeo, no tengo cáncer, pero puede tener EPOC. Puede tener este paciente EPOC y ser el EPOC la antesala del cáncer de pulmón, porque ya está probado por un sinnúmero de vías, de receptores que conectan el EPOC con el cáncer de pulmón. Entonces, hay que hacer un diagnóstico de EPOC y efectivamente, ¿cuál es la realidad que nosotros tenemos a nivel mundial y a nivel nacional? El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producida por el humo de tabaco, está a nivel nacional subdiagnosticada. Solamente estamos viendo el iceberg, no estamos viendo la
cantidad de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso escuché que se mencionaba que el EPOC es raro en nuestro país. No, sino que no lo estamos diagnosticando. ¿Quién de ustedes sabe cuándo se celebra el Día Mundial del EPOC? Pero sí sabemos que en mayo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Asma. El Día Mundial de la Lucha contra el EPOC, para hacer difusión en todo el personal de salud de que se debe hacer un diagnóstico de EPOC, es el tercer miércoles del mes de noviembre. Eso lo dice el MINSA, ¿de acuerdo? Está subdiagnosticada, subpercibida, porque el paciente dice, bueno, tengo 70 años y tengo tos y me canso. Normal, porque ya estoy viejito. No es así, ¿no es cierto? Entonces, y por ende, si está subdiagnosticada y subpercibida, está también subtratada. Es importante que podamos hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de ese bronquítico crónico, de ese paciente que tose sin saber qué diagnóstico es, de ese paciente que tiene enfisema, ¿sí? Porque para el 2020 el EPOC será la cuarta causa de muerte en países en desarrollo y la tercera causa de muerte en nuestros países. Tercera causa de muerte, importante. Esto lo dice la OMS. Y como hemos remarcado, el EPOC tiene cofactores de riesgo tabaco. Como bien se dijo en las exposiciones anteriores, no solamente el que fuma, el paciente que fuma en forma activa, sino también el fumador de segunda mano. Estos son los pulmones del paciente, para esta ocasión, del paciente que está expuesto al tabaco. Porque el EPOC no solamente se da por consumir o estar expuesto al humo de tabaco, sino también por estar expuesto al humo de leña. Pero este es un pulmón del paciente que está expuesto al humo de tabaco. Entonces, cuando nosotros hablamos del paciente que fuma, vemos de que normalmente esta es la parte del alveolo, cuando el paciente inhala y exhala, y cuando el paciente tiene EPOC, esta disminución del calibre de la parte del alveolo disminuye, y entonces el paciente tiene los síntomas característicos. ¿Cuáles son esos síntomas? El paciente mayor de 40 años que tiene tos y disnea y que fuma puede tener EPOC. Paciente mayor de 40 años en promedio que tiene tos y disnea y que fuma, pues todo expuesto a humo de leña, pero que fuma sobre todo, que es la parte del taller, puede tener EPOC. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Por medio de una espirometría, que se hace en todas las instituciones de salud, en todos sus hospitales. Los neumólogos hacen de forma rutinaria, indicando que a este paciente que tiene riesgo de EPOC porque ha fumado, se le debe hacer una espirometría, y en base a la espirometría nosotros hacemos y valoramos el grado de severidad, de qué tal grado tiene este paciente, si es un EPOC leve, moderado, severo o muy severo, de acuerdo a la espirometría que tenga mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces, EPOC, cáncer por humo de tabaco. La espirometría me va a permitir, y acá un punto importante porque estamos en un taller de cesación, me va a permitir valorar a mi paciente cómo está su capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? Traduciendo la capacidad pulmonar, porque tenemos muy heterogéneo nuestro auditorio, disculpen los neumólogos, ¿no es cierto? El BF1, que es el volumen inspiratorio forzado al primer segundo, que lo podemos traducir como la capacidad pulmonar, ¿no es cierto? El BF1 o la capacidad pulmonar, al 100%, a los 25 años, nuestra capacidad pulmonar en promedio está al 100%. Todos ok, soplamos bien, tenemos una buena capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? Pero cuando pasan los años, ¿no es cierto? Normalmente, por el paso de los años, 50, 55, nuestra capacidad pulmonar empieza a disminuir. La literatura dice que esa capacidad va a disminuir más o menos 20 mililitros por año, ¿correcto? Pero si el paciente fuma, y eso es lo importante, tener en cuenta para este taller, la espirometría me va a mandar la pauta de ese paciente fumador. Si el paciente fuma, esta capacidad pulmonar traducida en el BF1, que es un parámetro de la espirometría, va a empezar a caer en forma perpendicular, ¿de acuerdo? En forma perpendicular. Si sigue fumando, va a caer más. Si es un fumador susceptible, porque me dice, bueno, doctora, yo me fumo 30 y no me pasa nada. No es así, ¿no es cierto? Porque esto es la capacidad pulmonar, el BF1, en un fumador susceptible va a caer
90 mililitros por año, según algunos autores. Entonces, ¿sí tiene impacto el humo de tabaco en nuestro pulmón? Claro que sí, está disminuyendo nuestra capacidad pulmonar. Y de acuerdo a esto, nosotros tenemos que hacer entonces el diagnóstico con la espirometría y el tratamiento que va de acorde al grado de severidad que tenga el paciente. Bien, entonces hemos revisado la parte del EPOC que es producido por el humo de tabaco y enfoquémonos hoy en los criterios para evaluar a este paciente fumador. Habíamos mencionado que el paciente fumador es un paciente que está catalogado como un paciente que tiene una enfermedad crónica, adictiva, recidivante y con problemas de salud pública. En ese sentido, entonces, nosotros evaluamos cuáles son los criterios para poder hacer un diagnóstico del paciente fumador. Los criterios importantes los vamos a ver de una manera muy gráfica, pero es la parte del grado de exposición. ¿Cuántas cajetillas fuma el paciente? Yo fumo una cajetilla al día, o un cigarrillo, doctora, no hace nada, un cigarrillo al día, ¿no es cierto? O un cigarrillo a la semana, ¿me puede hacer algún problema? O sea, hay que valorar entonces el grado de exposición, el grado de dependencia, que lo vamos a ver, y el número de intentos previos que dejó, el paciente trató de dejar de fumar, los cambios de conducta, la coximetría y la espirometría. Como estamos trabajando con diferentes instituciones de diferentes hospitales, a veces del INEM queremos transferir al Hospital Santa Rosa a nuestro paciente que tiene cáncer de pulmón, pero que ha tenido como antecedente el haber sido un fumador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo transferimos? Antecedente, tabaquismo. ¿Cuántos cigarrillos fumó? 2 cigarrillos a la semana, al mes. Entonces, como parte de manejo internacional, lo que recomiendan es de que a los pacientes se les debe catalogar en función al número de cigarrillos que han fumado, ¿no? Ese es el grado de exposición. Yo voy a transferir a mi paciente y decirle que ha fumado 10 paquetes año. Ok, 10 paquetes año. ¿De dónde salió eso? Le pregunto al paciente cuántos cigarrillos fumó diariamente, por cuántos años ha fumado, y lo divido entre 20. Por ejemplo, mi paciente fumó 20 cigarrillos diarios por 10 años y lo divido entre 20. Este número 10 me va a salir como 10 paquetes año. Entonces, del INEM transferimos a mi paciente a Santa Rosa, al Hospital Loaiza, a Carrión, a Cayetano, diciendo mi paciente que tiene cáncer de pulmón, tiene como antecedente tabaquismo 10 paquetes año, 2 paquetes año, 30 paquetes año. Esa es la forma en que se debe enfocar a la parte del paciente. El otro test es el grado de dependencia de Fagerström, que va a evaluar el grado de dependencia de la nicotina, que se encuentra en las diferentes formas de cigarrillos, se encuentra en el cigarrillo, se encuentra en el cigarrillo electrónico, etc. Entonces, el grado de dependencia de Fagerström me va a evaluar algunas preguntas importantes que nosotros tenemos, que son las 6 más importantes, y que todos los que trabajamos en el taller necesitamos conocer por lo menos, idealmente las 6, ¿no es cierto? Pero si estamos con el tiempo, por lo menos hacer una pregunta a mi paciente. ¿Cuántos minutos pasan entre el momento de levantarse y prender el primer cigarrillo? Hay pacientes que te contestan 5 minutos, 3 puntos, ¿de acuerdo? Fuman más de 30 cigarrillos, 3 puntos. Y de acuerdo al puntaje que yo tenga, voy a evaluar a mi paciente el grado de dependencia que tenga, ¿no es cierto? Si tiene más de 6 puntos, es muy dependiente. ¿Me va a servir esto? Sí. ¿Para qué? Para el tratamiento que le voy a dar a mi paciente. ¿Qué tan dependiente es mi paciente? Alguna literatura reporta que los pacientes que prenden su cigarrillo, ni bien se levantan a lo menos de 5 minutos, para la parte del tratamiento para nosotros va a ser más difícil. ¿Cuántas veces el paciente ha dejado o ha tratado de dejar de fumar? Miren, 70% de los pacientes que fuman al ser una enfermedad adictiva, 70% tiene intentos previos y luego recae, ¿no es cierto? Entonces sí es importante el tener un apoyo tanto farmacológico como del equipo de salud mental, de la parte psicológica en ese grupo de pacientes. Otro punto importante, y aquí va la intervención del taller, otro punto importante es en relación a la fase de cambio de conducta de Prochaska y de Clemente. Creo que esto, como parte del taller, sí es para nosotros lo más importante. Y ojo con esta parte que vamos a remarcar. Miren ustedes,
¿Por qué es importante la fase de cambio de conducta de Prochaska y Di Clemente? Porque me va a permitir a mí el poder actuar, ¿no es cierto? Me va a permitir a mí el poder ver que si el paciente va a ir a un apoyo tanto psicológico como farmacológico, que eso es lo que se debe hacer. Cuando el paciente quiere dejar de fumar, yo lo primero que tengo que hacer es determinar en qué fase de esta evaluación del cambio de conducta se encuentra en el paciente. En la etapa 1 de precontemplación, no piensa seriamente en dejar de fumar. En la etapa 2 de contemplación, o en la etapa 3 de preparación, o en la etapa 4 de acción. Entonces, en qué etapa de las que ustedes están evaluando o viendo, ustedes creen que nosotros podemos intervenir con terapia psicológica y farmacológica? ¿No es cierto? ¿En qué etapa nosotros podemos intervenir? ¿Podremos intervenir con terapia farmacológica en la etapa 1 de precontemplación? No, pues porque el paciente dice, le puedo dar literatura, ¿no? No piensa dejar de fumar, no, doctor, olvídese, eso no es para mí. ¿No? Los pacientes que fuman dejan eso. Entonces, en esa etapa tampoco, ¿no? Piensa dejar de fumar, le piden la contemplación. ¿Piensa dejar de fumar? Sí, pero dentro de 6 meses, quizás, no. Bueno, ahí consejo, le alcanzo su folletito, pero en etapa, yo como equipo y ustedes que van a estar capacitados hoy, tienen que hacer la pregunta y evaluar al paciente en qué etapa le voy a dar el tratamiento, el apoyo clínico, psicológico y farmacológico. Ambos son parte del tratamiento del paciente, de cómo tiene que dejar de fumar. Entonces, en la etapa de preparación y en la etapa de acción, terapia, tratamiento del apoyo psicológico y farmacológico, en ambas. Ojo con esa parte. Creo que esa es la parte más importante de esta charla. Y si nosotros preguntamos entonces en qué etapa el paciente necesita el apoyo y cuál de las etapas tiene el paciente que tener una buena respuesta o podemos nosotros tener una buena evaluación, en estas dos, ¿no es cierto? En la etapa de preparación y en la etapa de acción, que son estas etapas, que son las etapas de el cambio de conducta, que es lo más importante en un paciente que es adictivo. Lo que queremos cambiar es el cambio de conducta de Prochaska y Di Clemente. Entonces, Prochaska y Di Clemente tiene estas etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. ¿Dónde voy a intervenir? ¿Dónde voy a intervenir? Preparación y acción. ¿De acuerdo? Listo. Estas son las etapas, entonces, importantes que tenemos que actuar, y la parte de la etapa de mantenimiento es la parte de soporte. Eso es punto importante, entonces, en las etapas de conducta. Finalmente, 2 puntos en relación a la evaluación. Así como nosotros ahora tenemos 0% de alcohol para conducir, los pacientes que fuman vienen a la evaluación del taller de cesación y uno le pregunta, ¿señor, fumó? No he fumado. ¿Nunca ha fumado? ¿Ya no ha fumado ayer? No. Nos ha dicho de palabra y nosotros tenemos que creerle, pero sabemos que es una conducta adictiva. Sabemos nosotros que sus receptores necesitan dopamina para sentirse bien. Probablemente este paciente ha fumado. ¿Cómo determino yo si ese paciente fumó ayer o anteayer? Por medio de esta prueba. Esta prueba se denomina coximetría. La coximetría va a medir el monóxido de carbono en el aire inspirado. Sabemos nosotros que el monóxido de carbono es un componente del cigarro, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente viene y me dice, no he fumado, yo le hago soplar, ¿no es cierto? Aquí mi coxímetro, le hago soplar y me marca unos niveles altos, el paciente no me está diciendo la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, la coximetría me va a medir los niveles de monóxido de carbono, y sabemos nosotros que el monóxido de carbono es un componente del cigarrillo. Entonces yo voy a tener diferentes puntos de corte, diferentes puntos de evaluación, y me va a decir el paciente si ha fumado o no ha fumado. ¿Ok? No fumó, sople.
Y si me marca 25, ya pues se fumó por lo menos una cajetilla, ¿no es cierto? Si me marca 1 o 2 o hasta 3, bueno, puedo decir que es un tema de contaminación. Pero si fumó y se prende en rojo, porque este dispositivo tiene un sistema de alarma que se prende rojo, suena y el paciente se asusta, pero ese es lo que el paciente ha fumado porque su pulmón está contaminado. Le decimos eso al paciente, su pulmón está contaminado de tanto monóxido de carbono que usted ha inhalado. Y estos son los puntos de corte para poder clasificar a mi paciente si tiene una adicción o es considerado como un paciente fumador leve, moderado, severo, cuando tiene más de 25 partes por millón de monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente para coordinar y terminar con esta parte de la oximetría de la espirometría, perdón, que habíamos mencionado en nuestros pacientes, a los cuales hay que insistir y hacerles a todos los fumadores cuando inician su programa una prueba de espirometría para poder iniciar la parte del tratamiento farmacológico para ver si es que es EPOC o el tratamiento del fumador. Sabemos nosotros de que ya hemos hecho el diagnóstico, que esto es una enfermedad adictiva, que es una enfermedad además que se tiene que enfocar con esos criterios y entonces necesita un tratamiento. ¿El tratamiento tiene que ser solo farmacológico o tiene que ser también con apoyo psicológico? Ambos, ¿no es cierto? Porque es una adicción. Entonces, solo la parte farmacológica no puede ir en este paciente, tiene que haber ambos, ¿no es cierto? Tanto el apoyo y el manejo psicológico como farmacológico. Y entonces, en la parte farmacológica, esto ya es conocido por nosotros, ¿no es cierto? Las terapias de reemplazo de la nicotina, los parches, las gomas de mascar, ibupropión, que es un antidepresivo, que son medicamentos que lo manejamos ya los médicos, la varenicline, que hoy por hoy tenemos a disposición, ¿no es cierto? Y que una de las bondades del medicamento es que la varenicline se va a unir a unos receptores, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho? A unos receptores de la nicotina, alfa 4 y beta 2, y van a ser ocupados por la nicotina y van a segregar una sustancia, la dopamina, y el paciente se va a sentir bien utilizando entonces su medicación. Finalmente, nosotros queremos entonces solamente culminar diciendo, agradeciéndoles en esta primera parte